Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en otro capítulo de Split. Estamos muy contentas de nuestra invitada hoy y hoy les vamos a hablar un poquito de otra perspectiva del divorcio, de cómo se ve allá afuera, qué son, cómo ha evolucionado el divorcio a través del tiempo, cómo la sociedad lo toma ahorita, para entender un poco en dónde estamos parados como sociedad con respecto a nuestro tema. No se trata de percepción, de mensaje, de la congruencia entre lo que estás comunicando con lo que dices, que no es lo mismo, ¿no? Vamos a presentar a Fernanda Ruiz Ocampo, estoy muy contenta que esté con nosotros. No Gracias. solo porque es mi amigaza de la vida, hermana de una de mis personas favoritas, ay, quise mencionar al amor. Y, sino porque hablar del mensaje, del significado de las cosas, creo que es muy importante para quien esté allá afuera y nos esté escuchando y piense que el divorcio es un fracaso y que me van a juzgar allá afuera, I don't think so. Ay, yo ando muy Marta de baile, güey. Ya no, ¿no? Ya no, ya estamos Totalmente. evolucionando y ahorita las cosas son diferentes. Cuéntanos, Fer. Uno, ¿cuál es tu menú mole? Dos, ¿qué onda con el divorcio? Gracias, Leslie. Y gracias, Jimmy, por invitarme. Pues yo soy mercadóloga, ¿no? Estoy después consultoría en imagen, semiótica, psicoanálisis, y en realidad yo lo que me dedico es a hacer investigación cultural con base en semiótica, o sea, con base en los signos culturales. Y entonces es ahí cuando entra la parte de los significados, ¿no? Entonces, mi ejemplo favorito es, tú pregúntale a un alemán cómo es una cerveza y pregúntale a alguien en la lagunilla cómo es una cerveza. Entonces, el signo vive de manera diferente y entonces hay que entender que todos vivimos en burbujas, que las cosas no porque tengan la misma palabra tenían el mismo significado y yo me dedico para las marcas a investigar estos significados para luego desarrollar imagen de marca. Se llama Colectivo Arque. Colectivo ¿No? Arqué. Síganlo, tiene contenidos increíbles, aprendes cada vez que te acercas a esa marca. Me encanta cómo comunicamos. Y bueno, también trabajamos para personas, pero justo el tema de hoy es, para muchos podemos pensar que el divorciarse de alguien tiene un significado, ¿no? Un tabú, un Fracaso, Dramón, que fracaso, sí, Dramón sí, exacto, Dramón ¿no? sí. Pero la realidad es que todo el tiempo esos significados van cambiando, sobre todo generacionalmente, y hay unos significados que están naciendo del hecho de divorciarse, de las nuevas relaciones, de la nueva concepción de amor, que a mí me parecen gloriosos y que mucho de eso se lo debemos a los Chávez y que creo que vale mucho la pena replantear y entender y quitarnos esa etiqueta y ese significado porque los significados cambian como cambia la cultura. Ole, ¿dónde estamos hoy? A ver, Sí, ¿cómo ha sido la evolución del divorcio, del significado del divorcio a lo largo del tiempo? Bueno, primero el divorcio ni siquiera estaba permitido, ¿no? Claro. En algunas todavía religiones, tienes que ir a pedir permiso, ¿no? Para Sí. poder divorciarte. Y entonces empezó a ser un tabú enorme. Eso también tiene que ver con un tema de la importancia de la familia tradicional, de generar población, de generar fuerza humana para un país, ¿no? Entonces empieza a de mantener una religión. Entonces, bueno, claro que el divorcio estaba visto como un tabú es que porque podemos estaba, hablar también del origen del matrimonio. O sea, el Claro, matrimonio era un tema mercantil, claro, ¿no? sí, Era un tema de que de las proteger a las familias, de mujeres. protegerse. O Mm, sea, empezó siendo muy sí, útil y de hecho hasta en el libro El dilema de la pareja, de Esther Perel, que ya lo hemos hablado varias veces y del sí, PAN, menciona esto, dice, por eso nace la palabra amante, porque al principio los matrimonios no se querían, amaban a los de afuera, tenían solo el hombre tenía claro. permiso de tener un amante de afuera. Y el tema mercantil era muy funcional, modo que sea contigo, es chido, tengamos matrimonios hijos y servían porque listo. Claro. servían, ¿no? Y había un intercambio que por supuesto la sociedad ahora ya no tanto, pero empezó a castigar, porque en él me vas a tirar el changarro, ¿no? Así Claro, funciona la sociedad hoy por hoy. Mm, totalmente. Sigue, Fer, perdón. Y entonces, bueno, a partir de, yo creo que empieza con los millennials. Los millennials empezamos como a ¡Huevo! romper un sí, poco las estructuras, ¿no? Pero quien las rompe por completo ya es la generación Z. claro. Y entonces, digo, ya veremos la que Podemos sigue, ¿no? decir Los los alfa. años, siempre ha habido como esa confusión de yo soy millennial, no, no sé, yo no sé, tú eres la, ¿no? Tú eres boomer. Sí, Y yo, así, nada según más yo, por, soy como en la orilla.
Eh, Soy 83. No, sí, millennial. 83. Sí, soy Mira, millennial. no los traigo aquí fresquísimos, no Ah, los traigo y discúlpenme esto, no, pero No te no. preparamos. Era una depende sorpresa. mucho también del autor, ¿no? Pero la generación millennial ahorita está entre los 30 y los 42 años, 43. Sí, sí. Los que están como, siempre hay como Flotandito. flotandito, ¿no? Los que chocan la generación X con los millennials con los Z, ¿no? Se llaman senials, Ujú. Sí. entonces, y los Z están entre los 29 y los 17, deben tener 17 por ahí. Entonces, bueno, ya tenemos generación Z que ya es adulta, que ya se está, Claro. ¿no? Que ya quiere vivir sola, que ya tiene un trabajo, que ya quiere independencia financiera, que ya busca un matrimonio probablemente. Y tenemos los chavitos que están 17, ¿no? Entre 16 y 18 años, que bueno, están llegando como a la parte padre de la vida donde te vale un poquito todo. Ajá, sí, No, sí. y que ya están bien enojados, que normal, te enojas a los 17, 18. ¿Es neta que este mundo me dejaste? ¿No? Sí, No puedo o sea, trabajar porque no hay chamba, pero no Sí. puedo rentar porque está carísima, pero no. O sea, se están quejando y Se están, están ¿no? quejando, Están cayendo. claro, claro. claro. Que tienen razón en unas cosas y en otras también dicen que a la hora de trabajar son un pain, ¿no? Ahora, Sí. tengo que decir, yo los admiro mucho. O sea, yo sí siento que la generación Z vino a romper esquemas en todos los aspectos. Y entiendo también el por qué, porque he tenido subordinados que son generación Z, porque a veces podríamos en nuestra generación decir, ¡ay, son un pain! Pero también digo, qué increíble poder ser ellos. O sea, en el aspecto de poder decir no Y cuando es Pablo aquí no. atrás haciendo. Sí, claro. Ok, Es que poder decir no cuando es no. O sea, yo me acuerdo cuando yo era asistente de producción, nunca en mi vida decía no. ¿Me explico? O sea, tienes que llegar 2 de la mañana al centro a hacer 6 carpas. Y estaba a las 2 de la mañana en el Claro. centro y a mí no sabes cuántas veces me dicen que No. no. Ah, Y, sí. y Híjole, no. nunca pido ese tipo de cosas, porque también los boomers hacia los millennials eran medio así, eran como, ¿Qué es vieja tienes que escuela? pagar derecho de Claro. piso. Nosotros no somos así, los millennials no somos así, pero sí hay una línea que digo, qué padre. O sea, qué padre entender que tu voz es una voz. Sí. La neta. Y eso viene Y a de. ver, hay un proceso de maduración también. Así, de nosotros los millennials decían que éramos una pesadilla, que no trabajábamos, y ahora somos la generación más especializada, somos la generación más multitask. ¿Por qué? Porque también las condiciones culturales y económicas te obligan, porque Claro. ya no es como los boomers que te comprabas una casita y tienes tu Sí. No, y jubilación. que Entonces, tenías pues le una tienes que carrera. chingar. Tenías una carrera. Yo soy abogado y Exacto. aquí estoy. Ahora tienes que migrar. Y eso Nos es está padrísimo tocando a también nosotros porque nos hacer más horizontal. ¿no? Exacto. Claro. Y creo que para la generación Z, pues también se le está presentando otro mundo. Están madurando muchas cosas, o sea, siguen pasando cosas y no van a... Todas las generaciones no se pueden definir con una palabra ni todas las personas, pues, Claro. pero creo que algo que han hecho como en el tema romántico Ujú. o de relaciones, por no llamarlo romántico, es justo, ellos están rompiendo, y esto no es solo ellos, hay algo que se está rompiendo culturalmente que les comentaba que se llama crononormatividad, que es los hitos de vida que tú deberías de llegar tradicionalmente Ujú. en el tiempo que deberías de llegar tradicionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Salí de la carrera a los 22, me casé a los 26, tuve hijos a los 30, me compré una casa a los 35, o sea, eso ya no existe porque el medio ya no te lo permite. O Claro. sea, la gente que lo logra es personas muy privilegiadas. Ujú. Entonces, Y luego ya justo ni lo lo- eliges. para- Ya hay permiso de elegir no casarse. Claro. Permiso le hace tú Sí, sí, a ti sí, mismo. sí. Y Sí, fíjate, Ya no elecciones, es a sí. huevo, ¿no? Ya y no entonces tienes que... tal vez para los millennials sigue siendo un poco un conflicto. ¿Cómo no tengo la casa? ¿Cómo no tengo el matrimonio? ¿Cómo no tengo tal? Pero para los de abajo Ya no. es como, ¿quién dijo? Qué increíble. ¿Por Bendita qué? libertad, señores. Y Los entonces aplaudo. ellos es los que están diciendo que como una familia tiene que ser así, o por qué me tengo que casar, o por qué tengo que comprar una casa con mi pareja y no con un amigo, porque entonces, porque eso es lo que está funcionando, ¿por qué puedo tener
¿Por qué tengo que tener una identidad definida cuando puedo explorar y puedo tener una identidad líquida que se adapte? O sea, entonces creo que eso es como lo interesante de esta Claro. generación y entonces están poniendo las bases para entender las relaciones entre ellas, el matrimonio, de una manera muy diferente. Espectacular. Y el divorcio, ¿no? Ujú. El O sea, divorcio. cada quien, o sea, una cosa es lo que dice la sociedad, que de ese vamos a hablar Exacto. también en el tema del divorcio, que está muy interesante, pero también la chamba de tu propia narrativa, que es algo que ya hemos mencionado en este podcast. ¿Qué te dices tú de la decisión que tomaste? Claro. Y cómo todos los días abordas ese tema hasta con tus hijos, ¿no? ¿Qué narrativa le estás dando? Que puede ser o no la de la sociedad, pero que sea algo pacífico y pleno para ti. Decidí es que tu papá, no, a ver, ¿cuál es mi guión conmigo mismo para que día a día salgamos adelante en esta decisión que se Y te tomó? voy a decir, sí siento que generacionalmente está cambiando la forma de hacerlo. O sea, hace poquito, ella es millennial, alguien que admiro muchísimo y es mi prima, se llama Alejandra Márquez Abella, y escuchaba una entrevista en Directora podcast chingona. de ella, ella es directora, fregona, showrunner, Vean la liberación. pero vean la liberación, feminismo, al tope. Pero más allá de su talento, ella platicaba cómo se divorció y lo escuché y dije, qué espectacular. Y ella dijo, yo tengo el divorcio más amoroso del mundo, yo sigo viajando con el papá de mis hijos. Solo nos dimos cuenta que ya no éramos pareja. Y, o sea, divorce goals, espectacular. O sea, me parece que yo, en lo personal, no tengo esa capacidad por muchas cosas que tengo en La mi capacidad cabeza. sí, pero hay... Pero tengo creencias muy fuertes Ya. que no sé si lo podría hacer. O también una pareja que conocí que ellos ya no eran pareja, estaban solteros en su momento y querían un segundo hijo. Y se inseminaron para tener el segundo hijo y viven en el mismo edificio. Y ya estaban separados y ahora los dos tienen pareja, ya se casaron y hacen co-parenting los cuatro. O sea, me parece Dan, que vino padrísimo. el otro día, que se lleva increíble con las con Justo. los hijos, Me y que las parece parejas los increíble. suman como a esta Eso. comunidad. Estas nuevas ideas de familia también las vamos a platicar ahorita con Me Fer. parece increíble. Y creo que viene del origen de que el divorcio ya no es un fracaso y el divorcio Exacto. ya no es un drama. Es dramón, pero Sí, ya no es. porque generalmente las generaciones jóvenes, porque a lo mejor la generación Z no es la que ya ahorita se está divorciando, ¿no? No, ya ni se casan. Entonces, no se están casando más jóvenes. Ah, ¿en serio? Sí, se están Cállate, casando no, más jóvenes. malos. Eso no No. sabía. Este, No, Es cierto, malos. hagan lo que quieran. Malos no. No, niños no. pero justo esto cascadea, ¿no? Y entonces estamos viendo que el divorcio, sobre todo en la generación X, que es como la que está arriba de los millennials, incluso algunos baby boomers, que es la que está todavía arriba, empieza a ser como un momento de ya se fueron los hijos, ya no tenemos tanto en común y esta última etapa de mi vida vamos a disfrutarla y vamos a hacer lo que siempre quisimos. Y Divorciarnos. entonces, exacto, ¿no? Y entonces estas generaciones más grandes, sobre todo en Estados Unidos, hay mucho research, pero generalmente siempre De viene de gabacho. Estados Unidos o de Sí. Inglaterra o así, ¿no? Australia. Entonces, se divorcian, pero ya mucho más grandes. Y es como, pues, Ya acabamos. ya Ya acabamos, de la estar. pasamos muy Pero el INEGI bien. también lo reflejaba, ¿eh? ¿Eh? O sea, que las parejas que llevan cerca de 40 años casados empezaron a divorciarse Sí, últimamente, son los que más. sí, Se graduaron de la paternidad y maternidad, ¿no? Como ya. Es que es ese eje, ¿no? De nos quedamos juntos por los hijos. Esa creencia. sí. Es muy Ellos son impresionante, todos los claro. que llevamos, 100%. se soltaron el Y en chongo. nuestra generación, ahorita justo con esta crononormatividad que se rompe y ya no esperamos como las grandes celebraciones como antes, ¿no? De que se graduó, no sé, se casó, ¿no? Como se compró una casa. Entonces estamos empezando a celebrar lo chiquito, lo que sí vamos alcanzando. Y entonces, entre ellas está, me divorcié. Los invito a mi divorce Me encanta. party. A mí me faltó hacerla, lo siento. Sí. Luego no estás, es que Luego me hablábamos hice de la mis teoría 40, pero... hablamos de la teoría de los duelos. O sea, en la relación hay uno que es el que no está conforme y lleva viviendo el duelo desde hace rato. Y está el otro que ni cuenta, ¿no? Sí, O sí. que no le hizo caso, o que normalmente el que estaba inconforme dice por fin libertad, porque lleva sufriendo, cálmate, ¿no? Sí, Pensándolo, lleva pensando. trabajándolo. Ujú. Sí, su duelo empezó antes. Su duelo Ujú, empezó ujú. antes y normalmente son los que hacen fiesta. Sí. No los Y culpo, también se hay vale. como lunas de miel
de divorcio. No lo vi así, pero sí me fui de viaje, fíjate. Ahorita que lo dijiste fue de, claro. Creo que lo que hay que celebrar ahí, o con lo que realmente se celebra, o sea, más allá de ya no estoy con esa persona, es como que me quité ese estereotipo que tenía que haber cumplido, Sí. ¿no? Y entonces Mm. es como, me divorcié y estoy feliz y estoy bien porque lo estoy haciendo desde una decisión de amor propio. Sí. Y eso es lo que se festeja también en las fiestas de divorcio, ¿no? Digo, habrá quien sea de, por fin, Y maldito, te maldita, odia, y y te esos odio, sí, pasteles con la cabeza cortada, así de, a ver. pero creo que el trasfondo, o sea, Cabeza cortada. de centro es como una decisión de decidí por mí y me quito ese estereotipo de que la vida se me acabó si no tengo una pareja o que la vida va a ser complicada si no tengo una pareja. No, al contrario, estoy tomando una decisión por mí y eso está padrísimo Y Claro. y festejemos. volvemos al significado, Me encanta. ¿no? Que esa es la onda. No es un fracaso, es un avance. Y si tú te das ese significado y lo compartes con tu ex, los dos estamos avanzando y felicidades, qué chido, ¿no? Sí. O sea, al final, si tienes hijos, que es justo lo que atañe a este podcast, van a seguir siendo equipo si trabajan bien Sí, ese claro. divorcio, ¿no? Sí. A nivel significado está padre empezar diciendo, es un paso adelante, ¿no? Y darle, no es un fracaso, sino lo veo por mí. Sí, y que ojo, eso no quiere decir que deje de Mm, ser duro, No. que No, deje no, de no. ser algo que puede ser muy doloroso, complicado, o sea, no, no exime esa parte, no es como, ay, bueno, vamos a tapar el dedo con el sol y, todo es padrísimo porque ya me divorcié. No, No, Tapar no, el no, dedo con no. el sol no, está pero es cañón. No, como pero es una un... decisión importante, como también casarte fue una decisión importante. O sea, creo que en vez de ver el divorcio como fracaso, si lo empezamos a ver como decisión importante en tu vida, es distinto. Totalmente. Y entonces lo resignificamos a una realidad y en vez de, a mí, yo he hablado mucho de este podcast que a mí me daba mucha culpa de destruir mi familia. Y es como, no, no estoy destruyendo mi familia, le estoy dando una mamá feliz a mi hijo o un papá feliz a mi hijo, ¿no? Y entonces si lo empezamos a resignificar, creo que eso es lo que está haciendo bien la generación. Nosotros estamos en transición, los millennials, pero creo que la que viene lo tiene clarísimo, ¿no? ¿Por Sí. qué? Porque ellos no están dispuestos a estar incómodos o infelices y toman una elección de decir hasta aquí, ¿no? Sí, para ellos todas las relaciones son importantes. Nosotros, específicamente nosotros los millennials, crecimos bajo una idealización del amor romántico súper fuerte, Ay, del sí. sexo súper fuerte, eh, de la pareja heteronormada súper fuerte. Y para ellos es como, para mí vale tanto mi relación con mis papás como con mi Como de amigo, amigos. como mi pareja, como, o sea, no Hasta hay la... como una... Y eso también es mucho de nuestra generación hacia arriba, como una competencia de qué es más, ¿no? Entonces es como algo transversal de que para mí todas mis relaciones son importantes y son igual de importantes. De hecho, Sí. contigo mismo Sí, está era valorándose eso, mucho sí. más. Y me gustaría hablar un poco de la Sí. soltería. No sé bien por qué. Pero no sé si lo comentamos en los talking points ayer, pero la soltería creo que también tiene un valor muy chido allá afuera para nuestra generación y para la que sigue aún más, ¿no? Sí, aquí hay dato duro, pero el 89% de la población mundial vive en un país con tasa de matrimonio en descenso. Entonces, tenemos que pensar que es la nueva norma. No somos el atípico, ¿no? Eh, Ay, sí. ¿Por qué? Porque la gente está dejando de casarse. ¿Por Sí. qué? Porque hay otros intereses, hay otras complicaciones, hay otros motivos. Entonces, antes como que era el tabú del que es soltero, ¿no? O sea, Sí. como de, uy, no se ha No, casado. la quedada. Exacto. Pero No había ahora, voluntad, no había voluntad. Te pues, estás quedando. Sigo exacto. con ese significado y esa narrativa horrenda. Entonces, bueno, ahora podemos pensar que el 90% de los países, su tasa de casamiento va para abajo. Y entonces, si soy soltero, pues es parte de la norma, no es parte de, Claro. ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y también la soltería, creo que, porque hay la soltería que el que no se ha casado o no se quiere casar o lo que sea, ¿no? Como el acto legal, pero también el que quiere vivir en pareja o no quiere vivir en pareja. Y hay complicaciones, sobre todo post-pandémica, pues, para encontrar pareja.
Y sobre todo hay temas como digitales que han complejizado encontrar pareja. ¿Por qué? ¿No? Porque todo se ha movido mucho a temas digitales. Las dos generaciones, millennials y centennials, están hartas de las plataformas digitales para encontrar pareja. Se presta para... Bendito Dios, perdón. Me sabía una cifra O ahí que sea- 70% de las dating apps son hombres. Pero los hombres Probablemente. entran, ¿no? Entran al pescar con dinamita. Sí. Y pues a ver qué pega. Probablemente. Cuando quieres una pareja en serio, no entras ahí. Entonces tú entras bueno, voy a entrar a echar desmadre y abro estas cosas. Pero si no es desmadre, mejor ni la abro. Porque... Y ojo, o sea, se calcula que para el 2028 500 millones de personas van a entrar a dating apps para buscar pareja. Porque no nos queda de otra. Pero justo... Salgan. Es que, güey, Salgan. Así, no nos queda de otra y Leslie Sí, en sí, su sí. casa. Soy ese meme del gatito así con las cobijas, de yo queriendo encontrar el amor. Así de, ¿no? Sí, pero es que Claro. eso también se agudiza post pandemia. Las personas post pandemia no queremos salir. Y eso es un fenómeno gusta de que te incluiste. agotamiento. Te No, incluiste claro, eso. o sea, no me invites a un plan después de las 8 de la noche. Ah, O sea, sí. ayer me citaron a las 8:30 de la noche en una cena y yo estaba de que, qué desvelada y rebelde yo. O sea, Exacto, hay viendo un las luces de la fenómeno de calle, que así, no queremos salir, eso es muy raro, pero por otra parte, demandamos salir porque estas dating apps nos están poniendo en un lugar muy incómodo y que no nos gusta para Muy. encontrar pareja. Incluso las dating apps están empezando a activar puntos de contacto físico porque hasta ellos saben que no está jalando, ¿no? Entonces, o interacciones de otro tipo y no solamente como el skip. Entonces, eh, también tenemos que ser como conscientes que la soltería pues te está teniendo esta polaridad, ¿no? Donde a lo mejor sí quiero conocer a alguien, pero no estoy encontrando la forma. Porque también las generaciones más jóvenes ya no salen en la noche y su consumo de alcohol es mucho menor. Qué ¿Cuándo bueno, qué conocías? bueno. Sí, Todo claro. habla de conciencia y todo habla de por lo menos Pero ¿qué es lo evolución. más fácil para conocer a alguien? O sea, cuando Estar nosotros borracho. éramos Ah. jóvenes, pues ir al antro, ponerte borracho y conocer a alguien. O sea, ¿no? Ese era lo normal. Pero ahora no quiero salir, está rarísimo tomar. entrar a una app, no quiero tomar, no No me no me relajo, no me suelto No tantito. aflojo. Y entonces, bueno, también hay recursos bien bonitos que están pasando, como que son rarísimos, ¿eh? No sé si vieron en España las personas que iban y, bueno, ligaban en el súper con una piña. Güey, esto está para el promo, así ¿de qué va este capítulo? Vieron a Sí. las personas del súper ligando con una piña. No Sí, sabía. Qué locura. un ¿Así de supermercado. quiero tu piña o qué? Exacto. En un es un supermercado eufemismo creo interesante. que a las 6 de la tarde, tú ibas a ese supermercado y entonces en tu carrito ponías una piña. Si ponías una piña es que estabas como abierto a conocer a alguien. ¡Ay, no! ¡Guau! Ay, como Ay, pingüinos ve y al las súper piedras, con ¿no? una piña ya. Me urge en Mañana. este momento. Así. Mañana, señores, si me están escuchando, vayan al súper con piñas para que se encuentren a mi amigo. Si me ven en el súper una piña, yo te voy. Ay, qué ternura. Y me encanta. Te voy a decir algo. Yo, las dating apps siempre, porque yo me casé, o sea, yo ya andaba con mi ex esposo cuando empezó Tinder. Entonces, para mí era como ¿no? Cuando salí y me empezaron a introducir estas apps, para mí ni siquiera sabía qué poner. Sí siento que a mí siempre me incomodó, o sea, siempre salí corriendo. Necesitamos regresar, no necesariamente a las borracheras, pero necesitamos regresar a salir. O sea, no necesariamente tiene que ser un antro, puede ser cosas más sencillas como yo lo hice, que fue un desayuno de trabajo. Pero sí creo que tenemos que irnos regresando a estos espacios, no solo por el amor, sino porque perdimos la capacidad de socializar con gente que no conoces. Es lo que decía Fer, La- ¿no? Post-pandémico estamos muy Sí. guardados. La parte del deporte está siendo pues grandes Ujú, nichos para ujú. socializar, para encontrar a alguien, para tener una pareja, ¿no? Estos running clubs o luego ahora que todo el mundo juega pádel o lo que sea, Sí. ¿no? Está siendo un gran spot. Ujú. Hablando de no tomar, ahora se hacen como fiestas de café. Y entonces es como si fuera un rave, Uy, I pero mean, esto solo se Un toma rave de café. y usamos piñas en el súper, no sé.
Nos doy mucha ternura. Venga, dámelo, estoy lista. Lo estoy Piñas apuntando, güey. y Piña. café. Jalo. Pero creo que también refleja que, pues, mucha valentía, ¿no? Porque conocer a alguien, a ver, el alcohol no te está diciendo pongan estás borrachos, nada, pero es un supresor, o sea, Es al un final catalizador. sí te baja un poco las defensas, te suelta tantito, ¿no? Y dices, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres algo? O sea, como que, pero llegar en la adultez a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Tomas algo? ¿A qué te dedicas? Sin nada encima, requiere mucha valentía. Sí, Entonces, sí requiere valentía. porque me parece padrísimo que haya estos espacios que sean libres de alcohol y que la gente, tanto los millennials como los centennials, incluso los más grandes, estén buscando, ya deja tú para conocer una pareja, para tener nuevas relaciones, ¿no? Para conocer a nuevas Sí. personas. Eso me parece valiosísimo, Valiosísimo. Sí, de acuerdo. ¿no? Y valiente, como dices. Ya medio mencionamos algo, pero sí me gustaría tener claridad cómo estas nuevas generaciones de las que estamos hablando, cómo ven el matrimonio. O sea, ya dijimos que el matrimonio ya es diferente para ellos, pero ¿crees que desaparezca el matrimonio en su No. mayoría? No, No. comentaba que se están casando más chavitos. Se casan más jóvenes. eh, Los que sí. Ujú. Sí, más la generación Z pasa como un fenómeno particular que no es en todos los países, pero tienen un poder adquisitivo fuerte, no es en todos los países. Ujú. Entonces, están comprando más cosas de lujo, muchos siguen viviendo con sus papás, pero su dinero se lo llevan a cosas de lujo, o los papás les siguen dando dinero porque es la generación X y sigue trabajando, o sea, como que tienen más lanita. Ujú. Entonces, eso también les facilita mucha accionabilidad de muchas cosas, ¿no? Ujú. Para nada creo que se acabe el matrimonio, pero simplemente creo que es eso, como que están abriendo la puerta de no tienes que definirme exactamente quién eres, lo que quieres, tus intereses, en qué momento, o sea, no están ahí. Si tú decides vivir con tu pareja, no sé, en sus casas, ¿no? En mi casa son bastante liberales y cuando yo me fui a vivir con mi señor, pues estaba así de que, es que odio la palabra marido y de esposo también, entonces digo mi señor. Mariachi. Muy bien. di, Entonces, tu señor. Está perfecto. No. entonces, no, como que fue, Mariachi. ok, pero para nuestra generación, para muchas personas era como, vas a ir a antes de casarte, te vas a ir a Sí, vivir Sí, en con nuestra alguien. generación, en Misera. algunos, en mi casa era igual. En mi casa. Ujú. Sí, claro. Y Norte. para ellos es Porque como... Norte, my love. porque Norte, norteña, my love. pero Ok. sí, sí, sí. Y para Y que ellos no es te mucho casaste más con tu fácil. primo, ya sabes. Porque norteña. No, sí, puede ser. Está padre que lo hayan resignificado porque siento que le quitan el poder a algo que era muy pesado. No le quitan lo importante, pero sí le quitan el Pues poder. cambia el significado. Eso, Una vez más. Exacto. sí, me Sí, gusta y eso. como incluso en algunos países ya hay créditos que puedes sacar que no necesitas ser familia, porque están integrando a las familias no de sangre. Y eso me parece súper importante ante un mundo que no está teniendo tantos hijos, que tiene mucho más complicaciones económicas, en una crisis de vivienda mundial. Ujú. Entonces, ¿cómo yo negocio de bienes raíces o de créditos o lo que sea, institución financiera, me adapto a eso? Pues voy a empezar a creer y apostar por las nuevas familias, ¿no? Claro. Y entonces es como, pues tú vas a vivir con tu amigo y vas a comprar una casa, porque esta es la forma en la que puedes hacerte Claro. una casa o un departamento, lo que sea. Y se vuelve Venga, tu familia ese amigo. exacto. No, Ujú. es que el Me poder del encanta matrimonio eso. también es eso, que es lo que yo siempre digo. Yo no estoy en contra del papel, que es una figura jurídica que protege a una sociedad civil. Ujú. Eso Ujú. es, güey, date, hazlo, ¿no? Porque incluye muchas cosas que protegen esa unión. No hay nada en contra del papel. La Sí. onda es cómo hacemos para que existan más figuras, que no sea obligatoriamente esta carga social, que si le hiciste o no, ¿no? Está buenísimo eso. Y eso es evolución, que está increíble. Sí. Sí, incluso creo que hace muy poco el Infonavit empezó a dar créditos para familias, bueno, parejas, que sean hombre, hombre, mujer, mujer, ¿no? Hace muy poco. Ujú. La verdad no sé con la ciencia cierta si las instituciones financieras lo den, pero es un poco el reconocer, ya no es solo la familia tradicional, Sí, porque la claro. verdad familia tradicional podría apostar que son las menos, Claro. ¿no? Sí, ahorita mucho más. Yo me acuerdo recién separada, me dio esta necesidad de explicárselo todo a mi hijo.
porque así soy, y compré un libro, no recuerdo el nombre, se los voy a poner en el podcast porque es brillante para los niños, pero justo era, creo que es My Family is Different as Yours o algo así, y vienen todos los tipos de familia, es decir, mamá, papá casados con hijos, papá, papá, mamá, mamá, mamá con inseminación, mamá, o sea, mamá soltera, vaya, con inseminación que tuvo un hijo, papá, mamá con adopción, etcétera, etcétera. Y me acuerdo leérselo y para él ya es parte de lo normal, o sea, para él es distinto porque para ellos es un normal. Y Sí. lo amo, me encanta que sea su normal, ¿no? Para ¿Ellos ya nosotros son los todavía. alfa? Mi hijo de 7 es alfa. Sí, es alfa. ¿Es alfa? Ah, Sí, y yo huevo. creo que aquí lo que hay que cuidar, porque esto es importante, de un tiempo para acá, sobre todo yo creo que un año, año y medio, se está formando una parte también muy conservadora, que Ujú. se resiste Ay, mucho al cambio, ay, que sí. se resiste mucho a la inclusión y que tenemos así como hace algunos años podrían haber dicho de... hay un movimiento que está hablando de las familias, no Progre. sé, ¿mandé? Como que progre. Exacto, ¿Sí? exacto. Ahora, bueno, el foco amarillo o el foco naranja, para mí, ese es mi punto de vista, Sí. pues es conservadurismo Ay, a mí también, de ¿De acuerdo. dónde que se está salieron? ¿Quiénes son? gestando. ¿Cómo los No, detecto? porque Está están pasando en todo el tratando mundo. en todo el mundo, Se sobre están todo en Estados espantando. Unidos y aquí. Ve, y Y en viene, Alemania y sí, en Sí, Francia, pero o es una sea, fuerza natural, ¿eh? Cada evolución viene tiene a los resistencia. retrógradas siempre tratando de hacerse para atrás. sí, pero en no todo. Ve lo podemos que dar está por pasando hecho en Argentina. sí, claro. En Argentina es una locura. Haz de cuenta que se están yendo 100 años atrás y en Estados Unidos también. Y lo menciono porque no porque ya estemos viendo estas nuevas familias, estemos resignificando el divorcio, estemos resignificando las relaciones románticas y no románticas, quiere decir que ya ganamos. No, no hay que Todo bajar eso la No, no, siempre de en acuerdo. algún momento puede estar De amenazado acuerdo. y puede tumbarse en cualquier, o sea, Y hay que los ser muy... derechos humanos en un suspiro se pueden ir, entonces sí creo que hay que poner ojo a que, ojalá y no, pero tenemos que defender esto y tenemos Y que promoverlo porque pues no te se vayas muy puede. lejos, ¿eh? Yo en mi mesa familiar inmediata me ha tocado pelearme por el tema transgénero, Ujú. ¿no? No es cierto, es un dude, es mujer transexual. O sea, Sí. llevarlo a la mesa y a mí me importa que mi hijo me escuche defender lo que yo Sí, creo. sí, a mí también. A la menor provocación, o sea, la batalla es ahí. Claro, Qué bonito. La batalla es ahí, claro. en tu inmediato, ¿no? En el Sí, coche, sí, que si ven a alguien con una capacidad diferente, yo le explico a mi hijo inmediato. claro. Mi chamba es mi hijo de entrada y quien me pueda escuchar, ahí sí me va a pelear en las cosas, Sí. justo en estas mesas, en estos espacios. Pásenle este capítulo a la tía conservadora o la tía Sí. Susana, yo te quiero mucho. Ay, sí. ¡Ah! Le voy a mandar, no. Y ella también es de las personas más religiosas que conozco y aún así Ese escucha. es el tema. Y Eso, no, sí. no la voy a cambiar de forma de pensar, pero si ella dice algo que no estoy de acuerdo, yo lo voy a decir. No, a ver, ¿Sabes? yo me considero católica por creencia, porque así crecí, aunque mis papás Por no eran tan educación. católicos. Me crecí en una escuela católica, etcétera, etcétera. Tristemente nuestra religión castiga a las divorciadas y los divorciados, no los aceptan, castiga a los homosexuales, hombres y mujeres. Y hay una línea muy políticamente correcta que a mí me prende más que nada porque dicen, sí aceptamos a los homosexuales, pero no aceptamos el homosexualismo. ¿Saben cuál es la diferencia entre esos? Ejercer su Claro. sexualidad, o sea, es decir, Tú vive en el closet, ahí estás bien. Te ah, lanzamos unos sí frutilupis puedes ahí al closet, aceptarlo, o sea, sí puedes aceptarlo, así puedes salir. no lo Ah, puedes ejercer. O sea, no puedes estar con una pareja. Básicamente ¿Eso ese es- dicen? eso Pero que no se dicen. besen en público. Exacto. No, Dios ni mío. siquiera en público. No se pueden besar. toquen. O sea, a ti Ah. la línea es, a ti te puede gustar quien quieras. Eso no tenemos bronca. El tema que es pecado es no ejercer en eso. O sea, no puedes dar un beso, no puedes agarrar la mano, no puedes tener pareja, ¿no? Y el divorcio es un poco lo mismo. Es tú ante los ojos de Dios sigues casado si es que te casaste por la iglesia. Por lo tanto, si tú estás con una pareja, estás en adulterio. Ese es el pecado. Ah.
¿Ven? Entonces, Con no. Bueno, para Concubinato. los muy, ajá. Sí, O sea, para los entonces muy sí, sí aceptan el conservadores. divorcio. Los muy conservadores, los católicos muy conservadores están de, ¡ay, Dios mío! Sí. Porque toda la vida les dijeron lo contrario. ¿Me Bueno, explico? existe toda Sí, esa que no, fuerza y ojo, existe toda no esa fuerza. solamente son católicos, o sea, se puede ver de todas las religiones, puede, o sea, Claro, es toda la razón. personas que se resisten, o sea, que son conservadores y se sí. resisten a lo que es diferente, a lo que Retrógrado. no entra en Irse para la atrás. homogeneidad, en Ojo, conozco católicos muy progres, buenísima onda. Esto no es un ataque Sí, a no, mi no. religión. Yo soy una católica progre, pero sí tiene que ver con eso. O sea, tenemos que quitarle, tenemos que preocuparnos por el conservadurismo que viene. Yo estoy de acuerdo con Fer, es mi opinión. No es, pero Yo me viene estoy, o sea, complicado. sí sabía de esa energía y sé que Sí. siempre va a haber, Sí. pero no sabía que era importante al grado de, o sea, me estoy entrando en este No, sí. capítulo Sí, sí, servicio sí. a la comunidad. Muy bien. Entonces, estar Ok. consciente y defenderlo lo más que se pueda. Y bueno, para Next. regresar al tema, ¿alguien todavía cree en el amor romántico? ¿Y cómo lo ven ahora? Sí, pero el amor romántico no depende de una pareja. O sea, el amor romántico puede ser entre amigas. El amor romántico puede ser con mi mascota. El amor romántico, o sea, esta parte de cuidado, de hacer cosas, o sea, de justo esta de cursilería. cursilería, no la tengo que vivir con mi novio, novia, Eso no. me encanta, esa Es que ya no es Sí, tan posibilidad. o sea, romántico en sí, es un amor como verdadero, como el amor auténtico está en sí, todos lados. Lo que es decías que- de todas sus relaciones importantes. exacto, exacto. Entonces, el amor es amor. Ay, me encanta, me Entonces, encanta. el amor vive y coexiste todo el tiempo y tenemos, o sea, y luchan por eso, pero no es uno más importante que el otro. Simplemente vivamos el amor como nos Sí. está viniendo. Claro. Luego en esas edades el amor es intenso, ¿no? Entonces, total. exacto. El amor romántico puede ser con quien sea. Claro, claro. Existe y está afuera en algún lugar. Nah, todo bien. Ok, es cierto. O sea, Y el no amor evoluciona en necesito ese una sentido. pareja para ser feliz. Eso me encanta, aplausos. Hay una como ola de, pues un poco de hate hacia Sex and the City, Mm. ¿no? Porque es como, güey, ¿por qué estas 4 mujeres lo único que hacen es perseguir el amor y a un güey? ¿No? Entonces, para ellos les suena eso rarísimo. Es que es O sea, porque noventerísimo. Es sí, noventerísimo. claro, Sí, porque hay así muchas nos los cosas que vendieron. no le cayó bien el tiempo. Sí, no. Sí, porque Hablábamos ahí de eso, hay en esa contenidos que, historia pues, sí, ya está. Samantha era la off the charts, ¿no? Y ahora seguramente la generación que viene son muchas Samanthas, ¿no? Pero no, era porque la más Samantha Ya no. idealizaba mucho el sexo. Perdón, bueno, sí. Y entonces para ellos el Eso. celibato No, es algo común, el celibato en la generación sí. Z sí. Órale. No idealizan nada el sexo. Y se tardan más en perder su virginidad, ¿no? Sí, eso está chido. Eso Bueno, no sabía. No necesariamente. Más bien, Mm, el hecho de tener una vida sexual activa como que no es algo importante, porque también, a ver, es que nada se debe a un solo factor, ¿no? Todo Claro. está como mezclado y entretejido, pero también el tema del sexo es una parte de hacerte adulto o adulte. Entonces, ellos tienen una parte infantil como que quieren, haz de cuenta, abrazar, ¿no? Y entonces, y no sé si llamarlo infantil, creo Ya que no infantil crecen no es tan el tiempo. rápido. Puede ser más acorde a su edad, ¿no? No, porque es como quiero permanecer joven. Ah. Sí, Bueno, es, pero es eso un también tinte hay muy que diferente, puedes- sí, exacto, ese es un tinte muy un diferente. Peter Pan. Exacto. Ajá. Y de mucha nostalgia. Si se fijan, las estéticas de la generación Z, que ahí es donde entra la parte semiótica, ¿no? Está lleno de colores pasteles, de mucho blanco, de mucha dulzura, de Órale. colores suavizados y así, Ok. que al final te están hablando de una parte un poco nostálgica infantil. Entonces, la parte del sexo no está idealizada. Y eso no solamente pasa en generación Z, ¿no? Hay un estudio en China, que casi el 70% de las personas que fueron encuestadas, que fueron un montón, creo que 4,000, viven en celibato. O sea, ya no hay intimidad Ay, sexual. sí. Entonces, Ay, Dios mío. entonces Bueno, sí, what? como que, sí, aquí
yo no soy psicóloga, entonces no entra mi parte, mi punto de vista, mi juicio, No, no, pero ahí pero es claramente un tema cultural también. Es sí, un o tema sea, cultural. como dices. Ojo, por algo estarán acomodados ahí. Me encantaría entenderlo, ya me dio curiosidad, pero por algo estarán acomodados ahí. sí, y para nosotros cuando crecimos, Sí. las adolescentes y los adolescentes transpiraban Ahora, sexo. depende, yo en la escuela que crecí, no. No, pero si tú veías, por ejemplo, marcas exitosas como Abercrombie, Ah, sí, obvio, obvio, sí, Claro. los No, cuerpos. pero en tu escuela porque ¿sabes? estaba muy regañado, pero igual y de Sí, sí, en closet, sí. nuestra- Pero y era en como el nuestra escuela ideal, era- ¿sabes? O sea, Claro, tú sí. veías una Sí, película y veías tus cuerpos idealizados, Sí. veías la Beverly adolescente Hills, así. niña ¿no? Como esta parte de Sí, súper... La de American Beauty, ubica Sí, esta chava que era toda muy o Mean sexualosa. Girls, o, ¿sabes? O sea, Ah, esta parte como mucho. muy sexual y Los para ellos contenidos, ya sí. no funciona de esa manera, el sexo no está idealizado. Para nuestra generación el sexo estaba Lo cual súper está idealizado, bien que no de esté que idealizado. es lo mejor que te Está va a bien. pasar en la vida, para Sí. ellos es como, pues vemos, no sé si tanto. Veamos. Claro. Ole, me encanta. Eso está bueno. Es un poder padre. Bueno, ahora estamos hablando de ellos y acá todos los, ya hablando del significado del divorcio, ¿no? Del amor, cómo ha evolucionado. Yo creo que podríamos cerrar un poquito también con la familia, que ya hemos hablado de, también se ha resignificado, es muy difícil decirlo. Resignificado. Eso. ¿Qué sigue, no? O sea, ¿qué sigue? Abrazar tu propia versión, ¿no? Encontrar la paz con, ahora mi versión de familia va a ser esta, o dejo que se acomode, como, ¿qué tanto la sociedad sigue afectándonos y lo vamos a permitir o no? ¿Sabes? O sea, ¿qué seguiría? En mi punto de vista personal, nosotros en semiótica decimos que la cultura vive en semiosferas. Y cuando yo hablo de semiosferas, siempre les digo, imagínense que son burbujas. Y todos vivimos en muchas burbujas. No es que vivamos en una. Vives en la burbuja, viven en la burbuja de madres, pero también de trabajadoras, pero también de amigas, pero también de, o sea, ¿no? De que si les gusta correr o pilates, no sé. Vivimos en muchas burbujas. Y esta parte social puede ser, yo creo que bastante dura. Entonces yo les diría como acérquense a las burbujas que los hacen sentir bien con eso, ¿no? Entonces, y hagan esas burbujas que son valiosísimas más grandes. Entonces, vivan en esas semiosferas que apapachan eso, que lo promueven, que lo hacen, que lo visibilizan, que lo hacen más grande. Creo que y tratar como un poco de retraerse de aquellas burbujas que enjuician, aquellas burbujas que me hacen sentir mal, aquellas burbujas, ¿no? Entonces, no he pasado por un proceso de divorcio, no tengo hijos y estoy hablando desde mi parte profesional, porque es la parte que tengo para compartir hoy, pero creo que a veces, o sea, pero bueno, mis papás son divorciados. Ay, sí. Creo que a ¿Por qué les veces eché porras? ¿Por qué? el proceso, ¿no? Como que no solamente depende de ti, depende de eso donde tú te recargas, donde no te sientes aislado, donde no eres... Y creo que entrar a esas burbujas o abrazar esas burbujas que dices, ay, aquí estoy a gustito, aquí donde todos somos diferentes, aquí donde cabemos todos, ahí me voy a quedar y buscar y promover eso, porque así como, o sea, siempre hay gente que está buscando esa contención también. Eso ¿no? está buenísimo. Más en un mundo tan saturado de burbujas por todos Ay, lados. sí. Elige las tuyas, elige tus batallas, ¿no? Elige y los también estudios se vale tener eso. diferentes. A ver, Lo que decía. lo Muy que- importante. O sea, siento que puedes encontrar en las burbujas diferentes cosas. Exacto. Sí, también no te digo, vete a lo que es solamente No. igual a ti. Sí, No, no. porque eso es un radicalismo rarísimo del siglo XX, donde no nos ayuda a nada, o sea, conocer la diferencia y discutir, no en el plan pelear, pero discutir en plan Enriquecer, curiosidad. La argumentar. diferencia es algo que nos hace muchísima falta. Pero entonces no se trata de alejarte y ser radical y entonces ya solo me llevo con gente que es igual a mí. No, hay que reconocer la otra parte también, ¿no? Y hay que tratar de enriquecerse y enriquecer la otra parte, ¿no? Eso también es Sí, importante. lo que iba a decir era que los estudios de felicidad, que tú lo has de saber, señalan que eres las personas que te rodean, ¿no? Se influencian mucho en ti. Si hay alguien muy obsesionado con el físico, pues probablemente, y tú no tanto, o no, te pesa esa carga
pues igual y no estar tan cerca de energías que te restan, ¿no? Yo creo que es un poco también a lo que te refieres. Sí, y creo que también, o sea, todo el tema de las redes sociales, que es súper complejante, no importa si eres la Mm. persona más exitosa, la más guapa, la mejor mamá, o sea, siempre es acomplejante y uno siempre se siente entonces la peor, mamá, la peor, o sea, ¿no? Ujú. Creo que eso también nos hace como, pues, muchísimo daño. Sí. Entonces, o sea, si voy a tener redes sociales, cómo me acerco A las a cosas personas que correctas. tengan cierta profundidad, porque también está el falso espejo de 7 cosas para ser más feliz. La primera, Sí, no, o sea, no, que eso no existe, no. ¿no? Entonces, ¿qué filosofía te funciona a ti? ¿No? Y qué ver, porque creo que también eso, tener poca profundidad en conocerse, en el ser, en los momentos de vida que vivimos, etcétera, nos hacen mucho daño. Entonces, pues obviamente si estoy pasando por una separación y me meto a TikTok y todo lo que dice es 4 cosas para sentirte mejor todos los días después de tu divorcio. 1, despiértate a las 5 a.m. O sea, No, No, no te esto vas ya a es- despertar a las 5 a.m. al principio. Después chance, ¿ves? Pero Después ves. La onda es sí, eso. O sea, yo creo que la autoconciencia déjame darme cuenta si esta persona a la que sigo, ¿me si está ayudando o no? me está ayudando, ajá, o Ujú. no. Sí, Espérate, porque a aparte mi hay ex. momentos, ¿Sigo ¿no? a mi ex o no? Sí, Hay veces que no, mejor no, no lo no, veas, no, amiga. O perdón, sea, yo no lo sigo. siléncialo. No Sí, vas a tal vez darle un follow porque puede verse muy Kinder y 2, pero también creo que hay, filtra. yo sí le hice Kinder 2 y lo dejé de seguir. O sea, creo que para mí me estaba afectando, entonces mejor, Y luego chao. No pasa necesitas que el otro nada. sepa que ya no ¿saben lo qué? Les sigues. O quiero sea, también hay contar un una mensaje. cosa rapidísimo, de Adelante. que hubo un challenge en Ujú. TikTok que se llamaba la naranja y la cáscara de naranja, Ah, una cosa así. El chiste era que si tú le pides a tu pareja una naranja pelada, quiere decir qué tan exitoso y sólido tienes ¿Qué? en tu tu relación. relación. Ay, Dios. Y entonces es pura gente diciendo, fulanito, fulanita, quiero una naranja. Y entonces fulanito, fulanita decía, pero ¿cómo? Ahorita tengo que ir al súper, pero a ver, pelada, Mm. pero no hay naranja, pero hay mango. O había quien decía, pues, ve y cómpratela al súper, o lo que Obvio. sea. Creer que un reto de TikTok va a determinar Sí, el Dios éxito mío de tu santo. Sí, sí, sí. relación Es ilógico. es Es ilógico, pero hay mucha ilógico. gente que lo cree y que seguro apagó la cámara y dijo, nos vamos a ir al carajo tú y yo porque no me pelaste la naranja. O sea, Sí, y yo creo que también hay tiempos para seguir a ciertas personas. Yo lo que noté, sobre todo en mi proceso del el que le llamamos el pantano, que es como salir, ¿no? Del proceso del divorcio, un poco en ese momento había ciertas cosas que yo no podía escuchar o ver. Yo. O sea, no tenía que ver con si son falsas, si no, si dicen, si cada quien sus cubas. Ellos pueden publicar lo que sea. ¿Qué elijo yo en ese momento? Porque a mí me hacía mal, por ejemplo, ver a personas extremadamente exitosas con sus familias. Y no era una cosa de envidia, era una cosa que me lastimaba porque yo decía, estoy fracasando yo. ¿Me explico? Sí, Entonces, por lo que te decías tú. claro, claro. Entonces, creo que hay momentos de decir, a esto no lo elijo no verlo y está bien. Como también hay momentos que tú no te sientes tan motivada y escuchar 5 a.m. Club, que yo sí fui parte, soy de esas intensas, está Jamás. bien no escucharlo. ¿Me explico? Y Mm. cada quien sus cubas, pero también el tema en las redes sociales para mí se ha vuelto, yo tengo unas tías que no diré sus nombres, que lo ven casi como tarea, como, o sea, ellas dicen, vi que me escribiste porque no entienden los algoritmos y entonces sienten que lo que yo publico se los escribo a ellas, ¿me Ay, explico? no, Y entonces es como, qué y bonita. no te pude, literal, Y ten y cuidado, tipo, cabrón. y no te pude contestar. Y yo, ¿qué? Sí, no te escribí. Pero ya cuando me di cuenta que en su mundo lo que les sale a ellas, piensan que yo se los estoy dirigiendo a ellas. ¿Me explico? Pero Y ¿qué hacen, Lore? o sea, lo que sea, pero me avisaban porque Mm. ellas pensaban que no escribirme en lo que yo les había escrito era una tarea. ¿Me explico? Y pero entonces, es una buena analogía, sí, porque si tú lo ves, podrías Ujú. pensar
que ese contenido es lo que tú deberías de hacer. Claro. Dios. ¿Sí me Claro, explicó? y justo Es es a lo que loco, es a lo que se refiere. Justo es a lo Ya. que me refiero. Las redes sociales no son una tarea, son una forma de pasar el tiempo. A veces aprendes, a veces no, a veces solo procrastinas. Pero quitémosle el ser una tarea. O sea, porque de pronto sí encuentro a mí misma, ya hablando de mí, no de mis tías, que lo veo y a ciertos seguidores que me gustan escucharlos porque aprendo mucho, Mm. los veo casi como si fueran tarea. No tengo por qué estarme. O sea, tipo Brené Brown, que me encanta, o Mel Robbins, que me encanta. A ver qué posteo. No, dude, no tengo. O sea, hay como esta cosa, no que lo veo como obligación, pero que sí recurro a ellas como si fuera una tarea, como si fuera una parte de mi día importante. ¿Me explico? Es a lo que voy. Pues Sí, esa como si fuera dosis una de- fórmula de. ¿no? Exacto, y no, aunque admire mucho a estas dos mujeres porque creo que dicen cosas importantes y que me han ayudado, no es, o sea, no, ellas no me dicen cómo vivir mi vida, es a lo que me refiero, tenemos que quitarle el tema de las redes a eso, no porque alguien salga guapísima y en bikini, tienes que estar tú guapísima y en bikini, ¿no? Ujú. O sea, para decirlo en diferentes niveles. Siento que entre más lo hagamos y más lo quitemos y lo separemos, vamos a estar más en paz y nuestra mente va a estar más en paz. Bueno, ¿no? y una última forma de autoconciencia, yo como su terapeuta les digo, de internet, no, creo que está bueno y lo vi hace poco, es date cuenta de tus detonantes, ¿no? Sí. Tal vez estoy siguiendo a alguien, no le quiero dar un follow o lo que sea, pero ¿qué me detonó? Y ser más consciente, ¿no? Tal vez veo esta chava en bikini y está increíble que estés en bikini, amiga, date, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué me causó que ahorita ya no la Sí. quiero seguir? O si sí, o a ver qué comió. Y, a ver, Sí, porque espérate, hay días ¿qué me que está estás con detonando? Voy a hacer kilitos. tantita conciencia y creo que hacer conciencia de lo que ves, un poco volviendo a lo que decía Fer, ¿no? O sea, ¿cuánto te conoces tú? Y ¿qué esferas vas a elegir en tu vida? Sí, siento que qué la curiosidad burbujitas? es Ujú. el mejor regalo que se nos dio como ser Ay, humanos. sí. O sea, la curiosidad es para mí, o sea, la base de lo que soy. Entonces, con esa misma curiosidad, acércate a ver otros estilos de vida. Con esa misma curiosidad, Vete a ti hace- mismo. no pienses que si él es un chavito, entonces es un flojo, y si es un grande, es un workaholic, y si, o sea, o si es una divorciada, entonces es tal. Y si, no, o sea, de verdad siento que la curiosidad es lo más valioso que tenemos. Acércate a estilos de vida que son diferentes a los tuyos y entiende cómo vive y qué significan los procesos para, o sea, es la parte que yo más amo de mi trabajo, ¿no? Acércate a ver cómo es el proceso de alguien. Me encanta. Y entonces eso, Te voy a o sea, decir que es un es, enriquecimiento. Perdón, lo tremendo. mágico de la curiosidad que estás mencionando ahorita es que te hace objetivo, sí o sí. No Sí. puedo tener curiosidad a algo que ya conozco y que ya sé y tengo Ujú. este prejuicio de ti. Ujú, ujú. ¿Qué curiosidad voy a tener de algo que yo ya sé todo, güey? Eres divorciada, no mames, estás loca, ¿no? Ujú. La curiosidad es un lugar de humildad, de objetividad. Y empieza por ti. Me ¿Qué encanta. no, ¿qué me está causando lo que veo? Tengo curiosidad en lo que estoy sintiendo yo. Y autotrabajarlo. Y alejarte de lo que te tengas que alejar. Entonces, me encantó que este capítulo que empezó en tendencias y en significado termina en el origen que siempre eres tú. Qué bonito. Gracias. Qué Mil bonito. gracias por venir. Qué Gracias a bonito ustedes. capítulo. Nos Sí. encantó tenerte aquí. Yo soy Jimena Argüelles Yo soy Leslie Morán. y esto fue Split. Dinos lo que quieras en Instagram en @split_podcast. O pregúntanos, comparte fuentes e ideas en los comentarios de este capítulo. Producción Cucaramaca. Y de original, Casa Morán. Realizado por Open House.